Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque si son como yo, aman el chisme. Y hoy, amigos míos, tenemos un chisme jugoso, un escándalo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, una bomba que créanme va a encender la conversación. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos de las estrellas más grandes de Turquía, y de la supuesta, y digo supuesta, verdadera pelea que existió entre ellos. Sí, esa misma que todos hemos escuchado, esa que ha alimentado rumores, especulaciones y por supuesto mucho drama. Y ojo porque vamos a desenterrar detalles que quizás no conocían, vamos a analizar las pruebas, a cuestionar las fuentes y a tratar de llegar a la verdad, o al menos, a la versión más cercana posible. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de chismes, quiero darles una calurosa bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Gracias por unirse a nuestra comunidad. Y para todos los que ya están aquí, ustedes son los mejores. Recuerden, si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y no olviden dejar su like si les gusta lo que hacemos. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos, porque el chisme está a punto de empezar. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no estén familiarizados, es una historia de éxito, amor en la pantalla y, aparentemente, mucha tensión fuera de ella. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş, una telenovela que conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pasión que transmitían en la pantalla era palpable, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita del público. Erkenci Kuş fue un fenómeno cultural. La historia, que giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Candibit, un fotógrafo de renombre mundial, cautivó a la audiencia con su trama romántica, sus personajes entrañables y sus impresionantes paisajes. La serie, que se transmitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, América Latina y Asia. La popularidad de Erkenci Kuş fue tal que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Sus rostros aparecían en todas las revistas, sus nombres eran tendencia en las redes sociales y sus vidas personales se convirtieron en el centro de atención de los medios. La pareja, conocida cariñosamente como Canem por sus fans, era constantemente perseguida por los paparazzi y su relación era analizada al detalle por la prensa. La serie fue un éxito rotundo, y con ese éxito, llegaron los rumores. Rumores de romance, de un amor que trascendía la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, de vídeos con escenas románticas, de especulaciones sobre si eran pareja en la vida real. Y claro, con el éxito y la fama, vienen las presiones, las agendas apretadas, los compromisos y las diferencias de opinión. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era algo más que una simple actuación. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en cada escena, las risas compartidas y la cercanía que mostraban en eventos públicos, alimentaron las expectativas de los fans. Muchos esperaban que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans creando cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos y vídeos, y analizando cada gesto y palabra. Pero el éxito y la fama también traen consigo una intensa presión. Las largas jornadas de trabajo, las exigencias del público, la atención mediática constante y las agendas apretadas pueden pasar factura a cualquier relación. La vida de una estrella de telenovelas turca es intensa, con rodajes que pueden durar meses, viajes promocionales, entrevistas, sesiones de fotos, y la necesidad constante de mantener una imagen pública impecable. Es aquí donde comienza a surgir la supuesta verdadera pelea. Los medios turcos comenzaron a hablar de tensiones en el set, de discusiones, de roces entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se hablaba de egos, de desacuerdos creativos, de la dificultad de lidiar con la fama y la atención mediática. Algunos rumores incluso apuntaban a una supuesta competencia entre ellos, sobre quién era la estrella más importante de la serie. Las primeras señales de la supuesta ruptura comenzaron a aparecer de forma sutil. Algunos medios notaron que las publicaciones en las redes sociales de Can y Demet, que antes eran frecuentes y llenas de muestras de cariño, comenzaron a disminuir. Las fotos juntos eran menos frecuentes, y las interacciones entre ellos parecían haberse enfriado.
Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a cuestionarse qué estaba pasando. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, eran variadas y a menudo contradictorias. Algunos medios citaban fuentes cercanas a la producción, mientras que otros se basaban en análisis del lenguaje corporal en entrevistas y eventos públicos. La información era fragmentada y la verdad, como siempre, parecía estar en algún lugar entre la realidad y la especulación. Uno de los puntos clave en esta historia es la personalidad de Can Yaman. Conocido por ser un hombre carismático, pero también con una fuerte personalidad y, a veces, un comportamiento un poco polémico. Ha sido blanco de críticas en varias ocasiones por sus declaraciones y su forma de actuar. Por otro lado, Demet Özdemir, con su imagen más tranquila y reservada, parecía encajar mejor con la percepción del público. Can Yaman, desde el inicio de su carrera, ha sido una figura controvertida. Su éxito y su atractivo físico le abrieron muchas puertas, pero también le generaron detractores. Su estilo de vida, sus declaraciones en entrevistas y su forma de interactuar con la prensa, a menudo generaron controversia. Algunos lo acusaron de ser arrogante, de tener un comportamiento prepotente y de buscar constantemente la atención mediática. En contraste, Demet Özdemir siempre ha mantenido una imagen más cercana y accesible. Con una personalidad más reservada y un perfil más bajo, Demet se ganó el cariño del público por su profesionalismo y su naturalidad. Sus declaraciones en entrevistas eran siempre prudentes y sus acciones siempre respetuosas. Su enfoque en el trabajo y su dedicación a sus fans la convirtieron en una figura muy querida en Turquía y en el extranjero. La supuesta pelea, según los rumores, se intensificó durante la segunda temporada de Erkencikus. Se decía que la relación entre ellos se había deteriorado considerablemente, que ya no se hablaban fuera del set y que la tensión era palpable en cada escena. Algunos fans incluso notaron que la interacción entre ellos en las redes sociales se había reducido drásticamente. La segunda temporada de Erkencikus coincidió con un momento crucial en la carrera de ambos actores. El éxito de la serie había abierto nuevas oportunidades profesionales para ambos, y las expectativas del público eran más altas que nunca. La presión por mantener el éxito y por satisfacer a la audiencia pudo haber contribuido al aumento de las tensiones. Los rumores de conflicto se intensificaron a medida que avanzaba la segunda temporada. Las fuentes cercanas a la producción filtraban información sobre discusiones en el set, sobre diferencias creativas y sobre la dificultad de trabajar juntos. Algunos medios incluso especularon sobre posibles cambios en el guión para reducir la interacción entre los personajes de Can y Demet. Sin embargo, es importante señalar que nunca hubo una confirmación oficial de esta pelea. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir emitieron declaraciones claras al respecto. Ambos se limitaron a dar respuestas vagas en entrevistas, evitando hablar directamente sobre el tema. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más los rumores y la curiosidad del público. Ante las preguntas de la prensa sobre la supuesta pelea, Can Yaman y Demet Özdemir optaron por respuestas evasivas. En lugar de negar o confirmar los rumores, ambos se limitaron a hablar sobre su profesionalismo, sobre su respeto mutuo y sobre la importancia de la serie. Sus evasivas respuestas, sin embargo, solo avivaron la curiosidad del público y alimentaron las especulaciones. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Hubo una pelea real? ¿O simplemente fueron malentendidos, diferencias de opinión que fueron magnificadas por la prensa y las redes sociales? Una de las teorías más extendidas es que sí, hubo tensiones, pero no una pelea en el sentido literal. Se cree que las agendas apretadas, la presión de la fama y las personalidades diferentes generaron roces, pero que no llegaron a mayores. Que probablemente hubo desacuerdos sobre la dirección de la serie, sobre la gestión de la fama y sobre la atención mediática. Es posible que la intensa presión a la que estaban sometidos, sumada a sus diferentes personalidades, generara roces y conflictos. Las largas jornadas de trabajo, el estrés de la fama, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, pudieron haber provocado discusiones y desacuerdos que fueron interpretados como una pelea. Otra teoría sugiere que los rumores fueron exagerados para generar más interés en la serie. La publicidad negativa, aunque parezca contradictorio, a menudo impulsa el rating y atrae a más espectadores. Quizás la supuesta pelea fue una estrategia de marketing, una forma de mantener la serie en boca de todos y de generar más conversación en las redes sociales. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, es un negocio.
La promoción de una serie, la creación de expectativas y la generación de controversia son herramientas comunes para atraer a la audiencia. La supuesta pelea entre Can Yaman y Deme. Özdemir pudo haber sido, en parte, una estrategia para mantener la serie en el centro de atención y para aumentar su popularidad. También hay quienes creen que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue más compleja de lo que se muestra en la pantalla. Que sí, que hubo química, pero que quizás no hubo un romance real fuera del set. Que la amistad entre ellos se vio afectada por la presión y las expectativas del público. Es posible que a pesar de la química que transmitían en pantalla, la relación entre Can y Demet no fuera tan profunda como se creía. Las expectativas del público, la presión de la prensa, y la necesidad de mantener una imagen pública romántica, pudieron haber afectado su amistad. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la relación entre ellos ha cambiado. Después de Erkenci cada uno siguió su propio camino. Can Yaman ha participado en otras producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su fama internacional. Demet Özdemir también ha continuado con su carrera actoral, protagonizando otras series exitosas. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Can Yaman, buscando nuevos horizontes profesionales, se enfocó en proyectos internacionales. Participó en series como By Jane, y luego se trasladó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare. Su éxito en Italia lo convirtió en una estrella internacional, con una gran base de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. Protagonizó series como Doğu Unep Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su trabajo actoral fue reconocido con varios premios y nominaciones, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. En la actualidad, la relación entre ellos parece cordial, pero distante. No se les ha visto juntos en público, y no hay evidencia de que mantengan contacto. Quizás con el tiempo la tensión se ha disipado, y han aprendido a respetar el espacio del otro. O quizás simplemente han decidido mantener las distancias por el bien de sus carreras y de su privacidad. En la actualidad, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio. No se les ha visto juntos en eventos públicos, ni se han intercambiado mensajes en las redes sociales. Sus caminos profesionales y personales parecen haber tomado direcciones diferentes, y su relación, si es que alguna vez existió, parece ser cosa del pasado. Lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. La verdadera pelea es un tema que sigue generando debate y especulaciones. Pero al final, lo importante es que ambos han logrado construir carreras exitosas y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. La falta de confirmación oficial, las diferentes versiones de los hechos, y la poca información disponible, han mantenido viva la intriga sobre la supuesta pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad probablemente solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí es evidente es que ambos han demostrado ser talentosos y profesionales, y que han logrado construir carreras sólidas y exitosas en el mundo del espectáculo. Y ahora, después de haber analizado toda esta información, de haber examinado las posibles versiones de la historia, de haber revisado las pruebas y los rumores, ¿qué podemos concluir? Pues probablemente que hubo tensiones y desacuerdos, pero no una pelea en el sentido más dramático. Que la presión de la fama y las diferencias de personalidad jugaron un papel importante. Que la relación entre ellos se vio afectada por las expectativas del público y por la necesidad de mantener la imagen de pareja perfecta en la pantalla. Que al final cada uno decidió seguir su propio camino, buscando el éxito y la felicidad por separado. Es posible que las tensiones fueran inevitables. La presión de la fama, las agendas apretadas y las diferentes personalidades pudieron haber generado roces y desacuerdos. Lo importante es que ambos lograron superar los desafíos y construir carreras exitosas. Y recuerden, amigos, esto es lo que sabemos hasta ahora, basado en la información disponible. La verdad absoluta quizás solo la conocen Can Yaman y Demet Özdemir. Y tal vez, y solo tal vez, es mejor que se quede entre ellos. En última instancia, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida de las celebridades es compleja. La fama y el éxito pueden traer consigo muchas alegrías, pero también muchos desafíos. La presión de la prensa, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden afectar las relaciones personales y profesionales.
Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo del chisme turco. Hemos repasado la supuesta pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos explorado las diferentes teorías y hemos tratado de llegar a la verdad, o al menos, a una versión posible. Espero que este vídeo haya sido informativo y entretenido. Hemos analizado la supuesta pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos explorado las diferentes teorías, y hemos tratado de llegar a la verdad, o al menos, a una versión posible. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Ustedes son la mejor audiencia del mundo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo una pelea real? ¿O que todo fue una exageración? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus chismes y todo es bienvenido. Espero con ansias leer sus comentarios y conocer sus opiniones. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo una pelea real, que todo fue una exageración? Compartan sus teorías, sus opiniones, sus chismes, todos sus comentarios son bienvenidos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el drama y el chisme. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao.